El año nuevo siguió con la preocupación permanente de la salud, que fue permanente a lo largo del gobierno de López Obrador. Para mediados de aquel lejano ya enero de este 2024, había un aumento de casos, ¿sí?, y hospitalizaciones por un COVID. Por supuesto, ni de lejos lo que fue el pico de la pandemia, no. Pero es que negaba el gobierno que hubiera COVID. Bueno, siempre lo negó en realidad, ¿no?, aquel gobierno. Y una ausencia de información del gobierno, por supuesto, así lo alertaba en este espacio el doctor Francisco Moreno, especialista en estos temas, médico internista del Hospital ABC. Querido doctor Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín. Un gusto estar con usted y con su auditorio. Gracias. A ver, ¿qué estamos viviendo ahora del virus del COVID? Bueno, estamos teniendo un incremento en casos. Eso lo hemos visto por el aumento del número de consultas por mensaje. Este aumento de casos, al haber un número grande de enfermos, va a haber algunos que requieran hospitalización y estamos viendo que hay un mayor número de hospitalizados de lo que venía ocurriendo. Esperado porque es el invierno, sí, porque hay mayor número de infecciones respiratorias en invierno, pero también porque las medidas de prevención pues se han prácticamente ya desaparecido, la gente prácticamente no usa cubrebocas, y también porque hay un silencio en cuanto a la comunicación por parte de la autoridad sanitaria que no explica lo que está sucediendo, la gente no lo sabe, y desafortunadamente hasta que empiezan a llenarse los hospitales empiezan a tomarse medidas. Pero doctor Moreno, si durante lo peor de la pandemia, casi 3 años, que llevó un saldo de 800,000 muertos, y el sector salud, uno de los mayores del mundo, uno de los 4 mayores del mundo, y el sector salud tuvo el mayor número, todo el sector salud, el personal del sector salud, el mayor número de muertes en el mundo, y vamos, ya acuérdese que el cubrebocas servía para lo que servía y no servía para lo que no servía, decía esta impresentable de Hugo López-Gatell. ¿Cree que van a hacer algo ahora? Pues la realidad es que sí ha sido muy impotente, frustrante, pues también da coraje ver que no hay esa empatía de la parte del sector salud por tratar de ayudar a la gente que enferma. Pero lo que está sucediendo es real. El número de casos es difícil de estimar ahora porque las pruebas, pues uno las puede hacer en la farmacia y no son reportadas, o incluso uno se puede hacer una autoprueba. Pero lo que empezamos a ver, los que atendemos pacientes, es que hay un incremento en el número de casos, que hay hospitalizados. Así es que yo lo que diría a través de su programa es que hay que, si eres una persona de alto riesgo, si vas a ir a un lugar concurrido, si no está ventilado, si vas a un hospital, una clínica, usa cubrebocas. Si estás enfermo, si tienes un cuadro respiratorio, evita salir, y si tienes que salir, usa cubrebocas, porque el cubrebocas no es solamente para prevenir que yo me enferme, sino también para evitar que yo disemine la enfermedad y que exista alguien que pueda tener una mala evolución en cuanto a COVID, acabe en el hospital, o que siga habiendo fallecimientos como los hay en todo el mundo, pero también aquí en México. Y después de lo que hemos vivido de estos, pues más de 850,000 fallecidos, hay que tomar nosotros, porque ya lo sabemos, las medidas. No nos las va a decir nadie. No, nadie, además nunca lo dijo. ¿Se acuerda que había que salir a abrazar a la gente, doctor? ¿Perdón? ¿Se acuerda que había que salir a abrazar a la gente? Así es. El mensaje ha sido no solamente evitar la enfermedad, sino diera la impresión de que, de alguna forma, minimizando la enfermedad, no va a ocurrir. Y lo que ha ocurrido es que, desafortunadamente, ha habido una tragedia en México y ya no queremos que siga ocurriendo. Pues como sociedad, nosotros sabemos las medidas que hay que hacer. Tomemos las cartas en el asunto y cuidemos a los adultos mayores, cuidemos a la gente que tiene problemas de defensa para que esto no siga pasando. ¿Recomienda también el cubrebocas, doctor Moreno, para viajar en avión, ir al aeropuerto, todo eso? En espacios cerrados sí, sobre todo si eres una persona vulnerable. Y aquí es importante el respeto a los demás. Si tú eres una persona vulnerable, usa cubrebocas. No tiene por qué nadie verte mal porque usas cubrebocas. Y también hay que ser tolerantes con la gente que no lo quiere usar. Y esta fue la tendencia otra vez: aumento de contagios y hospitalizaciones. Y nuevamente en los primeros meses de este año, todos teníamos algún conocido que había tenido o tenía COVID.
El 23 de enero hablé con el doctor Julio Fren, rector de la Universidad de Miami, experto en temas de salud. Estaba por cumplirse un mes de la inauguración de la megafarmacia, ¿se acuerda? De la farmacia tototota del presidente entonces López Obrador. El doctor Fren calificaba esa obra como una ocurrencia y advertía que la política de salud del gobierno de López Obrador estaba desprestigiada, devaluada y despojada. A ver, hablaba yo del déficit en materia de salud de este gobierno, Julio. Sí, es muy correcto lo que decías este domingo antier en el periódico Reforma, junto con mi colega Octavio Gómez Dantes, publicamos un artículo y calificamos cómo se está dejando la salud en México con 3 palabras: desprestigiada, devaluada y despojada. Es decir, sobre todo la Secretaría de Salud, con un desprestigio enorme, una secretaría que llegó a tener una capacidad técnica enorme, tanto por el mal manejo de la pandemia, que ha dado lugar a uno de los peores resultados en todo el mundo, como por este fracaso del INSABI, reemplazar algo que, como decías, funcionaba. Había mucho que arreglarle al Seguro Popular, pero destruirlo y reemplazarlo por algo mucho peor, al grado que lo tienes que cerrar a los 3 años, pues fue algo mucho peor y se desprestigió la capacidad de la Secretaría. Despojada, porque ahora con este IMSS Bienestar se le están pasando funciones centrales que tenía la Secretaría de Salud a un organismo público descentralizado que no debería estar ejerciendo esas funciones de rectoría, y se le está quitando el presupuesto. El presupuesto ha sido transferido, que iba a los estados, que iba mucho del presupuesto de la Secretaría Federal, se le está pasando a este IMSS Bienestar. Y por eso hablamos también de que ha sido despojada de esos recursos, de su autoridad legal e incluso de su edificio sede, ese hermoso edificio en la de Reforma y Lieja. Lo quitaron, los mandaron dizque a Acapulco. Nunca realmente se mudó la secretaría, ya en esta idea absurda de sacar las secretarías hacia los estados. Y ese bello edificio está ahí sin usarse, supuestamente va a ser un museo, pero no lo es. Entonces, esos 3 temas: desprestigiada, despojada y sobre todo, si lo vemos con la perspectiva, la óptica de la población, muy devaluada, porque la gente ya no le encuentra valor a lo que da y hace la Secretaría de Salud y el sistema de salud en general. Pero el presidente insiste, doctor Frank, en que en marzo, es decir, el mes que viene es febrero, pues en unas 6, 7 semanas vamos a tener el mejor sistema de salud, ya no como el de Dinamarca, ya rebasamos a Dinamarca, sino del mundo. ¿Es posible esto? No, no es posible. De ninguna manera es posible, no hubiera sido posible aún si se hubieran hecho las cosas, pero en el tiempo que le queda a este gobierno, eso no va a ocurrir. Este es el año del ocaso del actual sexenio, es cuando ya se está poniendo el sol. No es el momento de estar con nuevas ocurrencias como la megafarmacia, que es otra idea verdaderamente surrealista. Y esa proclamación de que por decisión presidencial un sistema de salud se vuelve bueno, hace más, o abona más al desprestigio. Se devalúa la palabra presidencial cuando la gente va y tiene que hacer cola para todo, no encuentra las medicinas. Como bien decías, esos aumentos de las transferencias en efectivo, muy clientelares, por cierto, y con un objetivo claramente electoral, esas transferencias a las familias, una gran parte de eso se está usando ahora para pagar médicos y medicamentos. Entonces, yo creo que hacer ese tipo de declaraciones o promesas, ya la promesa que se hizo desde la campaña anterior fue incumplida. No solo no se cumplió, sino que hemos retrocedido enormemente. La esperanza de vida al nacer en México, por primera vez desde el fin de la Revolución Mexicana, cayó, bajó la esperanza de vida. Los niños que nacen ahora pueden esperar vivir menos años que los niños que nacían en 2019. Eso fue en gran medida por la pandemia y pasó en otros países, pero México tuvo uno de los mayores retrocesos. Perdimos 30 años de progreso. Regresamos de esperanza de vida de 2021 a la que había en 1991. Eso no es un buen sistema de salud. No solamente no es el mejor,
yo creo que cuenta ya entre uno de los peores del mundo. Ahora, ¿cómo estaba antes y cómo está ahora la expectativa de salud? De vida, perdón. Es decir, en México, como en muchas partes del mundo, la expectativa de vida, sobre todo a partir del principio del siglo XX, empezó a subir gradualmente. En México hubo un retroceso durante la Revolución Mexicana, pero una vez que terminó, y además ahí fue la pandemia de influenza, una vez que pasó la fase armada de la Revolución Mexicana, todos los años había aumentos en la esperanza de vida. Esto se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial con los avances de la salud pública, de la ciencia, la tecnología, como las vacunas. Es la primera vez en un siglo que en México perdemos años de esperanza de vida. Y no solo eso, Joaquín, indicadores que iban en el sentido correcto, como la mortalidad materna, el número de muertes maternas, mujeres que pierden la vida dando la vida. Había estado bajando ese número de mujeres que mueren en el parto o en el embarazo. Ha subido 30% las muertes maternas. Tenemos retrocesos en materia de vacunación. Estamos, en cualquier momento vamos a tener brotes. Ya tuvimos un brote de sarampión enorme en el año 2020. No hablamos mucho, hecho, porque estábamos en la pandemia, en la otra pandemia, pero hubo una epidemia paralela de sarampión. En México, la última muerte por sarampión en nuestro país ocurrió en 1995. Ahora tenemos niveles de cobertura de vacunas que hacen riesgoso que vuelva a surgir el sarampión e incluso que vuelva a haber muertes por sarampión. Cosas que ya no veíamos en México se han perdido. Entonces, por supuesto que el sistema de salud que heredó este gobierno tenía muchísimas cosas que arreglarle. Yo lo que creo que es trágico es que si no hubieran antepuesto esta obsesión de decir que todo lo que había antes estaba mal, este presidente tenía la legitimidad y el poder político para haber podido negociar, sobre todo con el sindicato del IMSS, y lograr realmente universalizar el IMSS. Pero esto que han hecho es crear un organismo separado del IMSS normal. Los servicios del IMSS regular, el IMSS ordinario, se han ido deteriorando. No es que sean de muy buena calidad, pero ahora tenemos un organismo separado, administrado por la misma entidad, que es el IMSS. El director general del IMSS preside el consejo directivo de este nuevo organismo de bienestar. Y esos beneficiarios del nuevo organismo no pueden ir a los mismos hospitales que los del IMSS ordinario. Esto es lo que yo he llamado un apartheid médico. Entonces, hoy tenemos servicios de segunda para los derechohabientes ordinarios del IMSS ordinario y servicios de tercera para los del IMSS Bienestar, totalmente separados. Unos no pueden ir a los de los otros. Eso es una aberración en cualquier lugar del mundo. Yo no conozco otro país donde haya ese tipo de discriminación, en donde ciertos ciudadanos del país no pueden ir a instalaciones públicas. Tienen su propio sistema separado de menor calidad. Y no es que el otro sea de mucho mayor calidad, es también malo, pero esto es peor. Entonces, realmente estamos en una situación muy crítica y yo creo que con la salud de la gente no se puede estar jugando con ocurrencias y con ideas medio cocinadas que se lanzan y con un discurso simplemente destinado a tratar de probar que lo que había antes estaba mal, y al tratar de hacer esa prueba, lo que resulta es algo todavía peor de lo que había antes.